En lo que va del año, la Casa del Migrante ha atendido a alrededor de 150 menores migrantes que viajaban no acompañados con rumbo a Estados Unidos. Bueno, la Casa del Migrante, los misioneros de San Carlos Escalabrinianos, estamos atendiendo a un 5% de niños que se encuentran de paso hacia México para llegar a Estados Unidos, que son de Honduras y El Salvador. Y sabemos que la región norte de Centroamérica es aquella que tiene el mayor número de niños, niñas y adolescentes que viajan acompañados y solos también en la frontera México y Estados Unidos. De ese 5%, padre, que usted nos menciona, más o menos ¿qué cantidad tenemos global de las que ustedes han atendido hasta el momento en este 2021? Bueno, tenemos prácticamente cerca de 3,000 personas que hemos atendido en la Casa del Migrante, que se encuentran de paso, y también algunos grupos que ya llegan a la frontera Guatemala a México y no logran avanzar, entonces retornan a sus países. Pero el mayor número es aquello que sigue hacia el norte, dada la situación en la región norte de Centroamérica, debido al incremento de la pobreza extrema y de la violencia, que prácticamente esto se ha agravado con la pandemia. Según el registro de las autoridades, también hay menores que viajan con sus núcleos familiares, pero por distintas razones en el camino se separan. Otro dato que menciona la Casa del Migrante es que la mayoría de los migrantes que viajan sin compañía de los adultos oscilan entre las edades de 14 y 17 años que han atendido en dicha casa. Bueno, y es que esta es una realidad verdaderamente dramática y cada vez, ustedes no nos dejarán mentir, acá con Sandy Monroy, pasa en más ocasiones. Y esto viene derivado, Sandy, precisamente de la situación en la cual está la desesperación por la pobreza, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, por querer la reunificación familiar en algunos casos, que se arriesgan literalmente a decir, si nos quedamos en Guatemala, de todas maneras, estos menores morirán de hambre, pues mejor que mueran en el intento tratando de llegar a lo que hemos definido ya por hace muchos tiempos, no como el sueño americano, sino que como la pesadilla americana. Exactamente, Julio. Mira, realmente la situación de migrar irregularmente cada vez es peor. Así es. Cada vez hay más peligros, cada vez hay más situaciones entonces que marcan entonces ese riesgo de migrar. Pero aparte de eso vemos que existe, o al menos se da a conocer más, la intención de menores de edad de ese viaje. ¿Por qué? Porque los padres pues quieren que en muchas ocasiones se puedan reencontrar. Exactamente. Así es. Puede ser uno de los factores, o incluso escapando de la violencia, Julio, porque imagínate, sí, es que un menor. Es otro factor. Exactamente. Sí, es otro factor. Un menor que está siendo amenazado por pandilleros, por ejemplo, o está intentando ser reclutado y no quiere, entonces sale huyendo de su país, y a corta edad también algunos por situaciones como esta se van, o porque la familia completa está siendo asediada por la delincuencia. Entonces son factores que hacen una obligación, te diría, la migración a pesar de estas situaciones de peligro que ya hemos visto. Así es, fuera de que en algunos casos es una situación muy aspiracional y algo hasta también ya de costumbre, ¿verdad? Porque exacto, se van literalmente en muchos municipios, prácticamente todos los hombres desde edad muy temprana. Ahora se ha vuelto prácticamente también, no sé si una obligación decirlo o una opción, pero una opción de vida cuando representa peligro y muerte. Y esto lamentablemente por las condiciones sociales tan débiles, tan terribles y tan faltas de esperanza para nuestro pueblo guatemalteco. Cuando hablamos de la crisis humanitaria que hoy se vive con el tema de la migración, la crisis empieza aquí, empieza en los países del Triángulo Norte. Empieza porque cuando nace un niño no tiene la posibilidad de encontrar un buen sistema de salud que lo atienda preventivamente cuando nace, y después obviamente también mientras va desarrollándose un buen sistema educativo que lo pueda formar, y ni siquiera pues podemos decir que después va a haber una posibilidad real de incorporarse a un mundo laboral donde va a tener un salario digno y va a poder vivir también de una condición digna. Ante esa disyuntiva, entonces muchas personas dicen, bueno, con lo que te decía anteriormente, ¿se mueren de hambre aquí o mejor en el intento?, y arriesgan a los menores. Y qué complicado, Julio, porque cuando hablamos de oportunidades, si bien en los adultos la falta de oportunidades es uno de los motivos también que los impulsa a migrar y arriesgarse en este viaje ilegal, en los jóvenes pasa lo mismo. Totalmente. Si no tienen la oportunidad de estudiar, porque no tienen las posibilidades económicas ni el acceso a la educación, pero tampoco tienes la oportunidad ni el acceso a un trabajo, ¿qué vas a hacer?
casi que se vuelve que ya no tienes la oportunidad de vivir. Claro. Es que de verdad tenemos que entender esto. Por eso cuando hablamos de los problemas sociales del Triángulo Norte y cuando hablábamos el otro día de la ayuda que pueden darnos países amigos, no necesitamos una ayuda que temporalmente le lleve ropa, le lleve víveres a la gente. Es decir, si se necesita, yo entiendo que sí, o medicinas, pero necesitamos ayuda que sea permanente en el tiempo, que venga a crear las condiciones de desarrollo social, educativo, médico y sobre todo laboral, la inversión. Pero ahí volvemos a la génesis de todo este gran problema. No encontramos seguridad y como no hay seguridad en nuestro país, la gente se va. Y esto sin hablar que muchos menores viajan hacia Estados Unidos sin compañía por otro tema que es perverso y es la trata de personas en el alquiler ese que hemos evidenciado acá en La Medida de entre 700 a $1,000 por llevarse a un menor cual si fuera ganga, exponiéndolo a morir literalmente. Tratándolos como mercancía, finalmente, Julio. Mira, cuando vemos entonces los números, que algunas estadísticas que se pueden dar a conocer, porque también el fenómeno de la migración es pues difícil de poder contabilizar, ¿no? Pero sí, hay estadísticas, ¿cierto? Y hay una estadística que muestra entonces departamentos que tienen mayor número o mayor incidencia para la migración. Y ves que la mayoría es el interior del país, pero vamos a que las oportunidades allá son más reducidas, Julio. En la capital tienes complicaciones, pero al menos hay una esperanza. En el interior del país la esperanza es nula, ¿no? Es complicado. Y por eso vamos a ver unos datos que también marcan ciertas cifras, marcan ciertos números que son importantes que todos conozcamos. ¿Sabe usted que en febrero alrededor de 9.500 menores de edad fueron detenidos por funcionarios estadounidenses? Y después de ese mes la cifra aumentó considerablemente. Tanto es así que imagínese usted, Sandy, a ver, de 9.000 en febrero, en marzo pasaron a casi 19.000 niños migrantes no acompañados que trataron de ingresar a territorio estadounidense, la cifra mensual más grande en la historia. En abril de este año la cifra tuvo una baja del 9%, fueron detenidos 17.171 niños no acompañados, pero es que esto ya se desbordó, se salió de control. Si estamos hablando que, imagínate el promedio entre 17.000 y 19.000, 18.000 niños o menores no acompañados que están viajando mensualmente, sí hablamos de una crisis, hablamos de una fragmentación social y hablamos de un problema mayúsculo que si no lo exponemos parece ser que a nadie le está importando o lo estamos tratando de invisibilizar dentro de las autoridades estatales, dentro de la sociedad misma, pero que se constituyen hoy por hoy en uno más de los graves problemas sociales de Guatemala. Efectivamente, Julio. Entonces, ¿qué hacer? Porque ya hemos expuesto entonces esta problemática, pero vemos que también no hay un avance en cuanto a buscar las soluciones. ¿Qué se puede hacer, Julio, para reducir el índice de menores que están migrando en el país? Porque es triste que si se dice que un niño es el futuro del país, que si un adolescente, un joven es el presente de Guatemala, se está yendo exactamente esa capacidad, esa oportunidad para otros lugares y arriesgándose. En el mejor de los casos, si no es que regresan de una manera peor, de todas maneras, a no encontrar ninguna oportunidad. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas deben de hacerse, Sandy, pero habría que empezar por alguna de ellas. Número uno, tenemos que entender que en las áreas más pobres, y esto va a ser duro decirlo, pero así es, en las áreas más pobres, los municipios con menos oportunidad de desarrollo y de todo lo que estamos hablando, se suele tener más hijos. Hay una correlación bien directa entre pobreza y mayor cantidad de hijos. Eso nos deja ver, en primer lugar, un problema, el problema de la falta de información y la falta de educación sexual, la falta también de educación en cuanto a la planificación familiar. Y eso es responsabilidad, no solo, por ejemplo, del Estado, no solo del Ministerio de Salud, de otras instituciones, sino que también es una responsabilidad hoy por hoy de las iglesias y de cualquier otra institución que pueda venir a cortar con esta cuestión. Pero por supuesto, Sandy, después de eso y de tratar de educar a las personas en ese sentido, no los hijos que Dios le dé, sino los que pueda mantener, si es que los puede mantener, tratar de llegar a esa madurez, pues bueno, empezar a cambiar y a trabajar en lo que es obligación del Estado, porque el artículo 2 lo dice, es decir, es que no se debería estar en las campañas políticas ni siquiera ofreciendo salud, educación, trabajo, porque eso es parte de las garantías que al menos en la Constitución, en letra negra y en letra muerta al día de hoy, son obligación cumplir por cada uno de los gobiernos. Ahora, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se canalizan las
las ayudas también para toda esta situación. ¿Por qué no se hace lo que hemos hablado tantas veces acá? Es decir, que vengan instituciones como el Crédito Hipotecario Nacional y que se otorguen a las cooperativas de mujeres, de campesinos, de jóvenes, lo que sea, pequeños créditos blancos de 5, 10, 15 mil, 20 mil quetzales para que puedan emprender, para que puedan tener una oportunidad de trabajo, porque es que si no los ayudamos en este momento de esa manera, jamás van a hacer algo y además atraer la inversión nacional y extranjera. Pero eso requiere algo que se dice fácil, pero es muy, muy difícil, darle seguridad a Guatemala. Y mira, Julio, mientras entonces el país va pensando en cómo poder iniciar con todo este tipo de proyectos, Estados Unidos hace su parte. Y yo quisiera que tú nos dieras más datos sobre este tema, por favor. Con mucho gusto, Sandy. Vamos a verlos en pantalla, a ver qué es lo que propone Estados Unidos. Y fíjate lo siguiente, Sandy, el gobierno estadounidense recibió críticas meses atrás por el hacinamiento de los menores en instalaciones de la patrulla fronteriza. Y es correcto, porque es que los están tratando en jaulas, literalmente, cual si fueran animalitos, como perritos. Ha existido un avance en ese frente y se han trasladado a los niños a refugios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que son más adecuados para estadías más prolongadas de estos menores. Según los datos, Andy, del lunes de la patrulla fronteriza, tenían a 455 menores no acompañados bajo su custodia, una considerable baja a los más de 5.700 niños que tenían bajo custodia a fines del mes de marzo. Pero al final de cuentas el problema está allí. Y te digo algo, no es problema de Estados Unidos, es problema nuestro. Por supuesto, Julio. Aquí es donde debemos buscar entonces la solución y tratar de realizar ya proyectos que puedan entonces pues impulsar distintos programas en apoyo a las personas que pues tienen un perfil, te diría, para migrar, que tienen las condiciones que los obligan entonces a buscar oportunidades en otro país, ya que su país no le da las mismas. Es correcto, pues ya lo sabe usted y con esto nos vamos despidiendo. Y tú lo perfilabas cuando iniciamos el tema de una manera muy correcta. Pues si no hay trabajo, te vas. Si hay violencia, te vas. Si no hay salud, si no hay educación, si no hay una condición digna para vivir en Guatemala, te vas. Hay que crear y trabajar en eso aquí en nuestro país. No hay otra solución. Esperemos que en algún momento eso por lo menos empiece, ¿no? Que empiece al menos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero regresando, ayer hablábamos de fiscalización a ONGs, ahora hablaremos de fiscalización a otro sector comercial en el país. Me parece muy bien. No cambie, solo recuerde algo. Nosotros somos a la medida.